El consejo de la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, oh Dios, de estar en esta tu casa, Señor. Precinto, Señor, este lugar, Dios amado, dedicado, Padre, para darte a ti la gloria y la honra, Señor, donde tu pueblo se congrega, Señor, se reúne con el solo fin, Señor, y el solo propósito, Señor, de venir y alabar tu nombre, oh Dios. De darte a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, oh Dios amado, a través del cántico, Señor, y todo, Dios, lo que hacemos en este lugar, con ese fin, Señor, oh Dios, de poderte exaltar a ti, Señor, oh Dios de la gloria. En este mismo lugar, Señor, en el cual, oh Dios, nos acercamos, Señor, oh Dios amado, para atender, Señor, oh Dios, a tu palabra, Señor, reconociendo la suma necesidad que hay en cada uno de nosotros, oh Dios amado, de aprender de ti, Señor, de conocerte cada día en una manera más profunda, Señor, más a fondo, Dios de la gloria, para que tú, Señor, seas revelado en nosotros, oh Dios, y que la vida, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, pueda ser cada día más evidente, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tu Santo Espíritu, Señor, quien revela, Señor, todas las palabras de nuestro Señor Jesús, Señor, oh Dios, en esta hora, nos revele, Señor, la palabra a cada uno de nosotros. Abre nuestros entendimientos, Señor, abre nuestros corazones, oh Dios amado, que puedan ser, Señor, una tierra fértil, Señor, donde tu palabra, Señor, sea depositada y sembrada, Dios, y que pueda dar, Señor, su fruto al 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y en esta tarde vamos a dar lectura a un versículo en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Quiero leer solamente un versículo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, y es el versículo 32. En esta tarde quiero hacer énfasis en la importancia de lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y lo esencial que debe de ser en nuestra vida, lo que es la palabra del Señor. Podemos ser sinceros, podemos ser honestos cada uno de nosotros en el momento de que nos puedan preguntar qué es para ti la palabra del Señor, cuál es tu sentir al momento en cuanto se va a dispensar la palabra del Señor, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Y esto es lo que queremos en esta tarde tratar y motivar así nuestros corazones a que nuestro espíritu esté despierto siempre a la voz de Dios cada vez que se ministra la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer y dar lectura a este solo versículo. Y dice así la palabra del Señor, el Evangelio según el apóstol Lucas, el capítulo 24 y el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lo vuelvo a leer. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Puede tomar su lugar. Esta es una historia muy preciosa. Personalmente me gusta mucho leer esta historia de que si la ha leído, es de aquellos dos hombres que iban en camino a Emaús y hablaban del acontecimiento, hablaban acerca de lo que había sucedido en Jerusalén, de lo que había sucedido acerca de la muerte, de la crucifixión de aquel que llamaban Jesús, aquel que había estado por las calles, por las ciudades, predicando y hablando del nombre del Evangelio, haciendo grandes milagros, grandes prodigios entre ellos, los cuales ellos mismos hablan y lo dicen, lo expresan. Y cuando van en ese camino, dice la historia, que Jesús se les emparejó, los alcanzó en el camino y les pregunta y les dice: ¿de qué es lo que van ustedes hablando? ¿Qué es lo que van ustedes platicando?
Y le dicen, se voltean y le dicen a Jesús, tú eres el único, yo creo que no te has dado cuenta qué es lo que acaba de suceder. Le dije, ¿no sabías que aquel Jesús, el cual estuvo haciendo grandes milagros entre nosotros, hablando, nos dijo, lo crucificaron y hasta hoy no lo hemos visto? Hay unas mujeres que fueron a su tumba y tuvieron vieron unos ángeles ahí que estaban enfrente de la tumba, y cuando entraron algunos de los nuestros, dice, fueron a la tumba y la tumba está vacía, pero a él no lo hemos visto. Entonces la palabra del Señor nos enseña la historia que Jesús los exhorta y les dice, hombres de corazón duro. Dice que no sabían que la Escritura estaba escrito, que así había de suceder, que el Cristo habría de padecer, había de sufrir en esa manera. Y les habla y les dice, y llegando a la ciudad, le dice la historia, que aquellos hombres hallaron cierta cosa en Jesús que les atrajo y lo invitan, le dicen, quédate con nosotros, ya está haciendo tarde, quédate con nosotros. Ya se va haciendo noche y obviamente, ¿verdad? En aquel tiempo no era muy seguro, ¿verdad? Viajar de noche, no es como las calles hoy, todas iluminadas, ¿verdad? Y claras dado a la electricidad. En aquellos tiempos, una vez metiéndose el sol, se hacía oscuro, como tal vez algunos de nosotros, ¿verdad? Tuvimos la experiencia de los lugares de donde venimos, ¿verdad? Al menos que usted venga de la ciudad, si usted viene de los ranchos, ¿verdad? Algunos lugares donde poca electricidad, ¿verdad? Las áreas que no había electricidad, se os metía el sol y era totalmente oscuro. Así era el caso cuando le dicen a Jesús, quédate, ya se está haciendo noche y ya no es muy seguro, quédate con nosotros. Jesús acepta y les dice, y les empieza y dice que se sienta con ellos a la mesa, y dice que una vez partiendo el pan, lo compartió, y dice que entonces los ojos de ellos, su entendimiento de ellos fue abierto y se dieron cuenta que el que estaba delante de ellos era el Jesús del cual ellos mismos estaban hablando. Y este versículo que nosotros acabamos de leer es la mera expresión de ellos, una vez ellos habiendo entendido, es la expresión de ellos de lo que fue la experiencia que tuvieron ambos mientras de que Jesús les hablaba, porque dice el capítulo, dice la palabra del Señor en esos versículos que Jesús, empezando desde el profeta, empezando desde Moisés, empezó a hablarles acerca de él mismo. Y dice, la expresión de ellos es esta, dicen, ¿acaso, dice, no te diste cuenta tú, tal vez parafraseándolo, dice, no te diste cuenta que había en nosotros una cierta pasión, algo que había en nuestro corazón mientras de que Él nos estaba hablando, mientras nos compartía la Escritura, mientras nos hablaba de la palabra, mientras nos compartía lo que está escrito en los profetas? ¿No te diste cuenta que había una cierta, algo en nosotros, dentro de nosotros? Y ellos lo expresan, dicen, ¿no te diste cuenta que como nuestros corazones ardían mientras nos hablaba la palabra del Señor? La palabra del Señor nos habla que el hablar, el leer, dar lectura a la palabra del Señor entre el pueblo de Israel era algo muy frecuente. Era algo sumamente importante en cada reunión que ellos tenían. Siempre era de que ellos abrían la ley y la impartían. Más en tanto cuando se reunían en las sinagogas, era esencialmente la lectura de la palabra del Señor. Había uno que estaba ahí tal vez encargado, o uno de los principales, se le daba el libro y lo abría y daba lectura a la ley. Pero era algo sumamente esencial, era algo sumamente importante para el pueblo de Israel en cada reunión, el compartir la palabra del Señor, el abrir y leer acerca de la ley. Nos habla a través de la palabra del Señor, leemos el Antiguo Testamento, en muchos acontecimientos se daba lectura a la palabra del Señor. Incluso Moisés lo hace muy frecuentemente cuando le está siendo dada la instrucción, la ley, los nuevos mandamientos al pueblo de Israel. Cómo es que se habrían de regir constantemente. Jehová le hablaba a Moisés y les daba mandamiento al pueblo de Israel para que se instruyeran cómo es que habrían de vivir. Cómo es que se habrían de regir, cuál habría de ser su conducta, qué era lo que habrían de hacer y qué es lo que habrían de dejar de hacer. En el libro de Nehemías nos damos cuenta, el profeta Nehemías también incluso hablando acerca de la reconstrucción de lo que era la ciudad
Cuando el profeta Nehemías va a Jerusalén y se da cuenta de las ruinas en cual la ciudad está, nos damos cuenta en el capítulo número 8, si usted lee el capítulo número 8 del profeta Nehemías, que dice que cada día era expuesta la palabra del Señor por el profeta. Esdras, estando en ese caso, había la escritura y se la leía al pueblo. Y no solamente dice que la leía, sino que si usted lee el capítulo 8, dice la palabra del Señor que la lectura era desde al amanecer, en cuanto rayaba el sol, hasta mediodía. Era que leían y daban lectura a la palabra del Señor. Desde que salía el sol, empezaban a dar lectura a la palabra del Señor. Y ahí nos damos cuenta lo esencial que es la palabra del Señor para el pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor, si usted lee esos capítulos, el 8 y el 9, se da cuenta que día con día se citaban en aquel lugar donde estaba un púlpito que habían hecho, un púlpito de madera que habían hecho para el profeta, y ahí se ponía y de ahí daba lectura, porque en ese lugar, dice la historia, dice la escritura en el libro de Nehemías, en esos capítulos, que el lugar donde estaba el profeta estaba un poquito más elevado que lo que era la demás, todas las personas que estaban acerca de él, y de allí daba él lectura a la palabra del Señor. Y usted lee el capítulo 9 y se da cuenta de la insistencia, estar el profeta hablando la palabra del Señor constantemente, día con día. Abrían la escritura, abrían la palabra, abrían el mandamiento, abrían lo que Dios había escrito a través de sus profetas, a través de Moisés, al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que en el capítulo número 9 les habla y dice que el pueblo de Israel fue quebrantado en grande manera. Hace el pueblo de Israel un pacto y hace una promesa de volverse a su Dios, de dejar los ídolos. Pero para esto fue necesario que el pueblo de Israel adquiriera y volviera a refrescar el conocimiento de lo que era el mandamiento de Dios para sus vidas, de lo que era la ley para ellos. Frecuentemente el pueblo de Israel se dejaba la ley, dejaba la palabra del Señor y se iban tras dioses ajenos y empezaban a practicar hábitos, costumbres, hacer cosas que eran desagradables al Señor, y muy constantemente lo vemos a través del Antiguo Testamento, y cada vez que Dios trataba con ellos siempre era algo primordial y era algo esencial, que lo que Jehová hacía con el pueblo de Israel es exponerlos a la palabra. Exponerlos al mandamiento para que volvieran otra vez y se dieran cuenta de su error, se dieran cuenta de su falta, pero tenían que ser expuestos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 27, dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando nosotros hablamos de ese versículo, ¿qué es lo que refiere? Cuando nuestro Señor Jesucristo habla a través del Evangelio, como lo describe el apóstol Juan: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Todos nosotros hemos nacido, la palabra del Señor nos enseña, con una conducta pecaminosa. Hemos recogido hábitos, unos por vista, otros por tal vez herencia, pero la mayoría de ellos han sido por naturaleza propia en cada ser humano, el tener una manera de vivir que va en contra de lo que es la voluntad del Señor. Y la palabra del Señor nos habla en ese capítulo 27 que está Jesús hablando con los religiosos y les está diciendo: ustedes viven conforme lo que ustedes han oído de su padre y en tal manera actúan. Lo que le está dando a entender que lo que han aprendido y lo que han oído, eso es en la manera en cómo ellos viven. Y Jesucristo les dice: lo que yo he oído de mi padre, eso es lo que yo les estoy hablando. Hablando acerca del mandamiento de Dios. Entonces cuando la palabra del Señor habla, el hacernos libres a cada uno de nosotros a través de la verdad, a través de la palabra del Señor, lo que está dando a entender es que hay hábitos en nosotros, hay un conocimiento en nosotros que tiene que ser destruido, tiene que ser desechado. Hábitos, maneras de ser, maneras de hablar, maneras de pensar, todo en su totalidad
hay algo que tiene que ser regenerado en nosotros, y eso solamente se obtiene a través de estar expuestos a la palabra del Señor, a estar metidos en la palabra, es tener interés en lo que es la palabra del Señor. En eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando le habla a ese versículo. Dice: conocerás la verdad, estarás expuesto a la verdad, estarás expuesto a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, y esta verdad te va a hacer libre, te va a cambiar, te va a ayudar a poderte liberar de esos hábitos, de esas costumbres, de esa manera de ser, de esa manera de pensar. Hay la palabra del Señor, entonces en esto nos enseña, ¿verdad?, que obviamente tiene que venir un conocimiento a nosotros de la palabra del Señor para poder nosotros mismos poder cambiar nuestra manera de ser. Debemos de tener un conocimiento acerca de lo que es el mandamiento de Dios, acerca de lo que es la voluntad de Dios, para que nuestra mente pueda ser cambiada. Y esto solamente se logra. Hay una cosa que recuerdo en alguna área, en una ocasión leí acerca de la área, el tiempo, la época del nuevo renacimiento. Si no me equivoco, es en los años 1500, donde la educación era solamente tenía acceso, la gente rica solamente tenía acceso a lo que era la educación. Entonces todos los pobres que no tenían educación eran oprimidos. Vivían conforme lo que les decían, conforme lo que les permitían hacer. Pero dice la historia que una vez esas personas, ¿verdad?, ese pueblo, esas personas que eran pobres, al empezar a tener acceso a lo que era la educación, empezaron a darse cuenta que ellos también tenían derechos, que ellos también tenían privilegios. Pero solamente hasta que ellos empezaron a recibir conocimiento, empezaron a educarse, empezaron a instruirse, es cuando ellos empiezan a protestar, empiezan a quejarse, que estaban siendo injustamente, pero no se habían dado cuenta de la injusticia, sino hasta que vino el conocimiento a ellos de que ellos no deberían de ser tratados así. La palabra del Señor nos habla en una escritura donde dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le hizo falta conocimiento. Muy fácilmente una persona, un cristiano que no tiene la palabra del Señor, fácilmente puede ser engañado, fácilmente puede ser arrastrado. Y esto es una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor en el capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo está hablando de los últimos tiempos, donde se habrían de levantar falsos profetas, se habrían de levantar falsos cristos. Y esto es lo que dice, que como consecuencia, dice, a muchos engañarán. Incluso una palabra donde yo leía y dice, incluso a los escogidos, si fuere posible. ¿A qué se refiere la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo dice si fuere posible? Obviamente se está refiriendo a una persona que no ha estado interesada en conocer verdaderamente la palabra de Dios, conocer el mandamiento, no ha estado metido en la palabra del Señor. Entonces cuando aquellas cosas empiezan a acontecer, porque dice la Escritura que en aquellos últimos tiempos habrá hombres que se habían de levantar y habían de hacer grandes cosas, grandes señales, muchos prodigios, dice, incluso habrán de hacer, y eso va a producir que muchos tropiecen, dice la Escritura, que en muchos caiga confusión, al ver una persona que empieza a hacer cosas prodigiosas, va a crear confusión en alguna persona. Pero ¿cómo es que esta persona hace tales cosas? Pero aquella persona que conoce la Escritura, conoce la palabra del Señor, obviamente va a poder identificar. Bueno, esto es algo que la palabra del Señor nos enseña, que la palabra de Dios ya lo había predicho, lo había profetizado. Entonces alguien que tiene el conocimiento en la palabra del Señor se mantiene firme, se mantiene estable y dice, yo sé que esto habría de acontecer. Eso no es motivo para que yo vaya detrás de esa persona simplemente porque está haciendo grandes cosas o señales sobrenaturales tal vez. Y es ahí donde viene el problema, creo yo, en la palabra del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando
que esa falta del conocimiento de la palabra del Señor, que incluso en los últimos tiempos, cuando en la venida de estos falsos profetas, de estos falsos cristos, habrían de arrastrar y habían de llevar a la confusión a mucha gente, incluso del pueblo de Dios. ¿Por qué es tan importante? Entonces nosotros cuando hablamos acerca de la palabra del Señor, hablamos que es esencial, importante para nosotros. Una de las cosas que nosotros aprendemos, que cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos venido a un estilo de vida nuevo, diferente. Es lo que nos enseña la palabra del Señor, que todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es una nueva criatura. Una persona que está siendo totalmente diferente. Pero con esto conlleva una responsabilidad de nosotros el preocuparnos en este estilo de vida. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir? ¿Cómo es que debemos de conducirnos? ¿Cómo es que tenemos que hablar? ¿Cómo es que tenemos que pensar? ¿Cómo es que tenemos que actuar? Y en todo, es como que si nosotros hubiéramos sido una persona que lo hubieran vaciado totalmente de su conducta, de su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, lo hayan vaciado totalmente y quedó como un recipiente vacío. Ahora la ilustración es esta, que ahora cuando viene a Cristo, o después de haber venido a Cristo, ahora Él tiene un deber. El ser instruido, el ser enseñado en este nuevo estilo de vida que ha optado, que ha recibido a través del encuentro y de la relación con Cristo Jesús. No podemos nosotros mismos haber tomado nuestra cruz y habernos negado a quien nosotros éramos y quedar así como una página en blanco. Eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña, sino que dice Cristo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, ha de negarse a sí mismo, ha de tomar su cruz y ha de venir en pos de mí. Lo que nos implica, ¿verdad? Que Cristo yendo delante de nosotros nos implica que de Él es de quien vamos nosotros a aprender. Y es ahí donde tenemos la gloriosa bendición del Señor habernos dejado su palabra. Habernos dejado la instrucción escrita en este libro que nosotros llamamos la Santa Biblia, lo cual nosotros creemos que es la palabra de Dios, la instrucción de Dios para su pueblo. Y que en ella está escrita todo lo que el cristiano, el Hijo de Dios, necesita para ser instruido en la voluntad del Señor. Entonces hay esa responsabilidad de nosotros al venir a Cristo, al ser instruidos en lo que es nuestro nuevo estilo de vida. Y nosotros creo que nosotros mismos como cristianos, nosotros debe de haber un interés en nosotros, mucho más ahora yo creo cuando nosotros ya hemos venido a Cristo en una edad adulta, mucho más debe urgirnos a nosotros aprender, conocer a Dios, conocer su propósito, conocer su plan, conocer su voluntad. Yo pienso que en eso debemos estimularnos a diariamente nosotros leer las páginas de la Escritura, porque en esta nueva identidad ya soy un hombre grande, ya soy un hombre anciano, de edad avanzada, cualquiera que sea. Hay una urgencia en mí de volver a tomar una identidad, y es una identidad nueva en Cristo Jesús, porque quiero aprender lo que dice su palabra. Una de las cosas, como punto número 2, nosotros debemos aprender que en el cristiano debe de haber el deleite en la palabra del Señor. Debe de haber un deleite en nosotros en la palabra del Señor. Yo no sé cuántos usted puede decir, ¿sabe qué? Si le preguntara, ¿verdaderamente usted se deleita en la palabra del Señor? Y en esto me referiría, tal vez dijera, ¿sabe qué? ¿Usted lee la Biblia en su casa? ¿O solo la lee tal vez el domingo cuando llega aquí? O incluso cuando llega aquí, tal vez incluso a la hora de la exposición de la palabra del Señor, se está durmiendo, está cabeceando. Es verdaderamente para usted un deleite, algo esencial, cuando la palabra de Dios se va a abrir y se va a exponer. ¿Puede usted considerar la importancia para su vida verdaderamente? Porque la palabra del Señor nos enseña que debe de ser para nosotros un deleite. El que la palabra de Dios sea expuesta,
o estar expuestos nosotros a la palabra del Señor, o nosotros mismos abrir la Escritura, abrir la palabra, abrir la Biblia, ir a través de las páginas. Debe de ser para nosotros un deleite, que yo incluso tal vez ustedes le tengan que decir: hey, ¿sabe qué? Ya deja de estar leyendo, vente a comer. Hey, deja de estar leyendo porque vamos a salir. Deja de estar haciendo esto porque te tienes que ir a dormir. Ya deja de estar leyendo porque tienes que irte a descansar, mañana vas a trabajar. Eso es un deleite. Yo no sé cuántos aquí han tenido algún hábito, alguna cosa que le guste hacer, que incluso lo tienen que estar jalando de allí porque ya es tarde o ya tiene demasiado tiempo en eso. Y eso es lo que implica la palabra del Señor cuando es un deleite para nosotros. La palabra de Dios, eso es lo que está implicando. Que es algo que usted no puede dejar de hacer. Porque es algo que a usted le gusta, algo que a usted le atrae, algo que usted disfruta. La palabra del Señor nos enseña, en Primera de Pedro, capítulo 2, nos enseña la palabra del Señor, que nosotros como niños recién nacidos debemos anhelar la palabra de Dios. Debemos, nosotros como un niño recién nacido, ya ve qué es lo que hace un niño cuando acaba de nacer. Él lo primero que está buscando es comer. Él no le importa ninguna otra cosa. Él está pensando en comer. Y la preocupación de él es la preocupación de darle de comer es de su padre, de su madre. Es lo primero que él busca. Y como que si tuvieran un reloj, los niños cuando acaban de nacer, yo no sé cuándo lo han visto, exactamente a la hora, como que vienen con un reloj en el estómago, exactamente en el tiempo indicado, él ya está otra vez listo, ya le está anunciando que quiere otra vez comer. Y el niño se duerme cuando después de que le da de comer, queda satisfecho, queda tranquilo, pero incluso él, como que si fuera en contra de su voluntad, se llega a la hora y aunque él estaba dormido, el estómago lo despierta. Usted lo ve el niño, la criaturita bien pasivo, cantada, bien descansando, dice: wow, este es un angelito del Señor, pero dele unos segundos que le dé hambre. Y que no tenga usted la comida lista en el momento de cuando él se despierta. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que nosotros como niños recién nacidos, nosotros debemos anhelar la palabra, así como él desea la leche. Debemos nosotros anhelar la palabra del Señor. Entonces para nosotros lo que el apóstol Pedro está enseñando es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos anhelar ser instruidos en el conocimiento de Dios. Incluso cuando vamos a la palabra del Señor, el salmista David, eso era lo que él decía. Eso era lo que él había determinado. Cuando él dice, una cosa he determinado, esta voy a buscar. El que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para aprender, inquirir en su santo templo. Incluso eso es algo que nosotros como cristianos hoy en día seguimos al pie de la letra. Cada vez que nosotros vinimos a la casa del Señor, venimos con el fin de adorar al Señor, pero vinimos con la primera prioridad, que es atender a la palabra del Señor. Que esa es la primera prioridad en la casa del Señor, es atender a la palabra de Dios. Y muchas veces que nos pasa cuando estamos en la hora de los cánticos, de la alabanza, gloria a Dios, y Edwin nos está instando y algunos como que sí queremos como que sí brincar, ¿verdad? Como que quisiéramos agarrar. Pero cuando entra el tiempo de la administración de la palabra del Señor, como que si la gasolina se nos hubiera acabado. Pero ese es el tiempo donde debemos atender y tener nuestro corazón dispuesto, porque Dios va a hablar a través de un mero hombre, de una vasija de barro, pero es la palabra del Señor que se va a exponer. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al Salmo 119, y vamos a aprender 2, 3 cosas de ahí. Salmo 119. No se espante, no caiga en pánico, no vamos a estudiar todo el Salmo 119.
Es el salmo más largo. Como número uno, cuando aprendemos en lo que el salmista David escribe, es que hay una importancia de nosotros en el meditar diariamente. Oigan, diariamente. En la palabra del Señor. Diariamente. Escríbalo por ahí si gusta. Nosotros debemos de tener ese hábito, de tener ese deseo, de nosotros leer la palabra del Señor o atender a una palabra de parte de Dios diariamente. Diariamente. El Salmo 119, versículo 97 nos enseña esto, el salmista David. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si usted lee la primera parte de ese versículo, usted entenderá por qué es que la segunda parte él la puede llevar a cabo. La primera parte del versículo es cómo es que uno puede mantenerse meditando en la palabra de Dios. ¿Quién es el que medita en la palabra del Señor diariamente? Aquel que ama la palabra. Si no amamos la palabra del Señor, a nosotros nos va a pasar como la historia de aquella viejita que dicen, a veces la han contado muchas veces en los cultos, ¿verdad? Por muchos predicadores, la que andaba buscando sus lentes, la viejita que buscaba sus lentes y no los podía hallar. Anduvo toda la semana, el lunes empezó a buscar sus lentes, no los halló, el martes, miércoles, jueves, no los encontró, ni el viernes ni el sábado, no encontró sus lentes. Pero el siguiente domingo, que estaba en el culto, al abrir la Biblia, cuando dice el pastor, el predicador, abramos la Biblia, abre la Biblia y se da cuenta que allí estaban sus lentes. Dice, oh, ya sé dónde los había dejado. Y muchas veces a nosotros nos suele suceder así también. Tenemos una Biblia, tenemos la palabra del Señor, la abrimos el domingo, la traemos, y incluso muchas veces antes de traerla y de recogerla para traernosla el domingo, la agarramos y le damos una desempolvada. De por ahí tal vez donde ha estado, cuando no, muchas veces tenemos incluso hasta mal hábito, andamos preguntando a nuestra esposa, a alguien, ¿no han visto mi Biblia dónde está? Entonces el salmista David dice, Señor, porque cuanto yo amo tu palabra, medito en ella todo el día, ando pensando en ella. No necesariamente implica de que tiene que abrir el libro, la Biblia, para poder meditar en ella, sino que la palabra que usted ha leído y ha guardado, atesorado en su corazón, ha memorizado, eso es en lo cual usted está meditando. Y eso es lo que está hablando el salmista David. Incluso la palabra del Señor ahí nos enseña en el Salmo, en ese versículo, en ese capítulo, en el versículo 103, mire lo que es el deleite para el salmista David, lo que es la palabra del Señor. En el versículo 103 del mismo capítulo dice así, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y solamente, hermano, cuando nosotros leemos estos versículos que el salmista David, hermano, escribe, nos damos cuenta del por qué para él era muy importante y por qué para él era tan deleitoso, no le era pesadumbroso, hermano, meditar en la ley de Jehová. No le era pesadumbroso. Una cosa era, él dice, Señor, yo amo tu palabra, por eso yo puedo meditar en ella. Incluso le dice, yo me deleito, para mí es deleitosa, es sabrosa tu palabra, Señor, incluso más que ni tomar un pedazo de miel y ponerlo sobre mis labios, comer miel. Mucho más que eso. Mire lo que dice el 104. Versículo 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea que cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, adquirimos nosotros inteligencia, y es a través de la palabra del Señor en que nosotros podemos desechar lo malo.
Vinimos a ocupar nuestro corazón de lo que es agradable al Señor, y aquello que es agradable al Señor empieza a cambiar nuestra manera de ser y empieza a ocupar espacio en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, y empezamos a desechar aquello que es desagradable al Señor. Pero viene solamente cuando lo malo viene a ser reemplazado por lo que es la voluntad de Dios, y esto solamente se obtiene meditando en la palabra del Señor, meditando en la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, la palabra del Señor nos enseña a nuestro Señor Jesucristo que es a través de la palabra del Señor en que nosotros somos limpiados. Y nuevamente lo aprendemos, este mismo principio que tal vez muchas escrituras nos ilustran, es que a través de recibir el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, nosotros vamos desechando y vamos eliminando todos esos malos hábitos. Esas formas de ser que son desagradables al Señor, esas maneras de ver, esa manera de pensar, esas maneras de actuar que son desagradables al Señor, es solamente a través de la luz de la palabra del Señor es que cuando podemos distinguir lo que está mal. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor cuando habla nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, y dice que todo aquel que hace las cosas en Dios viene a la luz, para que sus obras sean descubiertas, para que puedan ver cómo es que actúa, y que lo que está haciendo es con temor y conocimiento de Dios. Es lo que nos enseña la palabra del Señor, pero esto solamente lo adquiere alguien que se preocupa en meditar en lo que es la voluntad de Dios constantemente. En el versículo 105 del mismo capítulo nos enseña el salmista que es la palabra del Señor debe de ser la instrucción para nuestra vida diaria. Lo vuelvo a repetir. La palabra del Señor debe de ser la instrucción, el consejo, el mandamiento para nuestra vida diaria. 105 dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que con esto el salmista David está ilustrando es que cada día de mi vida puede reflejar lo que he aprendido de la palabra de Dios. Cómo yo actúo, cómo reacciono, cómo estoy obrando. Eso es lo que el salmista David está diciendo: Señor, tu palabra es la instrucción cada día. Es la instrucción para mi diario vivir. Y sabe que eso es el objetivo de la palabra del Señor, habernos dejado su palabra. Es para esto, para aquellos que confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ahora tengan un manual, tengan la instrucción de parte de Dios para aprender cómo debemos de vivir. Ese es el objetivo de la Biblia, de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos enseña Santiago en el capítulo 1, versículo 22, que nosotros hemos de ser no solamente oidores de la palabra, sino personas que nosotros ponemos en práctica lo que nosotros hemos oído. Y es que el objetivo de la palabra de Dios, cuando hablo acerca de la Biblia, de lo que está escrito en este libro, es para instruirnos a nosotros, para corregirnos en nuestro diario vivir, en lo que sea necesario, para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Y eso es lo que nos enseña Santiago, que entonces nosotros tenemos que ser personas que atendemos a la palabra del Señor, no solamente al adquirir conocimiento de ella para poderla recitar, poderla repetir, sino que en nuestra vida se refleja lo que nosotros apreciamos, el mandamiento de Dios. Y a través de nuestra vida se refleja verdaderamente el interés que nosotros tenemos de querer vivir una vida agradable al Señor. Tres cosas solamente que quiero dejar, haciendo referencia a lo que es la importancia de la palabra de Dios. Según el conocimiento de la palabra de Dios, tu vida va cambiando. Es necesario
Que para que tú puedas vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, tienes que tener el conocimiento de lo que es el mandamiento de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. La pueden identificar. Dice, y yo las conozco. Me siguen. Entonces, nosotros es necesario, hermano, que nosotros obtengamos el conocimiento de la palabra de Dios para que nuestra vida pueda cambiar de nuestra manera pecaminosa a la manera que es la voluntad de Dios. Es esencial. Hoy el énfasis es ese. La importancia de lo que es la palabra del Señor para nuestra vida. Si usted está buscando vivir una vida cambiando los hábitos mundanos, las cosas que son en contra de la voluntad del Señor, es solamente a través de la palabra del Señor. Y esto lo puede ilustrar que para usted, digamos esto como ejemplo, si usted quiere seguir existiendo, quiere seguir viviendo, no vaya a dejar de respirar. Siga respirando. Continúe inhalando ese oxígeno que hay en la atmósfera, que hay en el aire, para que se mantenga vivito y coliendo. Tal es el caso del cristiano. Para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, es la palabra del Señor. Así de importante, hermano, es la palabra del Señor para el Hijo de Dios, el meditar en ella. Pero obviamente solamente viene conforme, hermano, o la persona ama la palabra, la aprecia y se deleita en ella. Es muy difícil, hermano, que alguien que no ama la palabra del Señor vaya a meditar en ella. Incluso tal vez, hermano, si no es el caso, alguien esté pensando y diciendo, a ver a qué hora se calla el pastor ya. Yo pienso que ya es hora. Entonces, según, hermano, el conocimiento de la palabra del Señor, nuestra vida va cambiando, nuestra vida va transformándose. Obviamente esto es un conocimiento práctico, como lo que nos enseña Santiago. Lo segundo, hermano, es que mientras más nosotros conocemos a Dios, más nosotros nos acercamos a Él. Conocer a Dios, hermano, es amarlo. Dios es amor. Aquella persona, hermano, que se preocupa, hermano, en conocer a Dios y que es a través de la palabra del Señor, obviamente sí, es a través de la revelación que el Espíritu Santo le da a la persona, pero estoy hablando de la palabra del Señor. Hermano, conocer a Dios, hermano, a través de su palabra, hermano, es enamorarse de Dios. Es enamorarse de Dios. No hay en Dios, hermano, alguna sombra de variación, alguna cosa, hermano, algo que cambie. No hay en Él ninguna cosa desagradable. Dios es amor en su esencia. Él es amor en su esencia. Y alguien, hermano, que se preocupa en meditar en la palabra del Señor y conoce a Dios a fondo, hermano, más se enamora de Él y más se acerca a Él. Entre más conocemos a Dios, hermano, mucho más confiamos en Él porque sabemos de lo que es capaz. Sabemos lo que Él puede hacer. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos dice la palabra que para Dios no hay nada imposible, dice la palabra, dice la Escritura que para nosotros como seres humanos hay cosas imposibles. Dice, pero para Dios no hay ninguna cosa imposible. Entonces cuando yo empiezo a conocer, hermano, los atributos de Dios, las cualidades de Dios, hermano, yo empiezo a acercarme a Dios con más confianza en todas las situaciones de mi vida. Pero esto solamente se logra a través, hermano, de la preocupación y de la inversión de tiempo al abrir la Escritura de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos instruye para la vida eterna. Es solamente, hermano, lo que Dios ha dejado escrito, hermano, en este libro, lo cual nos conduce a la vida eterna. Hermano, a través de las décadas, hermano, a través de los años han intentado, hermano, destruir este libro. Si usted lee un poco de la historia, hermano, de lo que es la Biblia, simplemente se va a dar cuenta
de cosas sorprendentes. Han intentado, hermano, por muchas formas, hermano, erradicar esto que nosotros llamamos la palabra del Señor y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermano, atesoramos, hermano, con tan grande aprecio y tan grande valor, hermano, que es la palabra del Señor. Hermano, así ha querido ser, a hombres han querido levantarse y erradicarla, hermano, en muchas formas. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios, hermano, escrita para que el Hijo de Dios, aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, abra las páginas de este libro y se alimente de él, se instruya en él, para que sepa cómo debe conducirse, cómo debe vivir en su vida diaria. Expandiendo, tal vez diríamos, hermano, incluso nosotros como personas adultas, nos enseña la palabra del Señor que nosotros mismos hemos de preocuparnos por conocer, hermano, lo que está en las páginas de este libro, para que nosotros mismos podamos instruir a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es obviamente, hermano, a través, hermano, de que nuestros hijos nos vean a nosotros, que puedan decir, bueno, mi papá o mi mamá, yo la veo frecuentemente sentada ahí en el sofá o sentada en su cuarto o en su silla, no sé cuál sea su lugar predilecto para leer. Si acaso no tiene uno, hermano, escoja uno y empiece, hermano, a practicarlo. Y que puedan decir, hermanos, sus descendientes, yo recuerdo a mi padre, o he visto siempre a mi padre, he visto a mi madre que se sentaba y abría y meditaba en la Escritura y en la palabra del Señor. Por eso cuando nos hablaba, muchas veces, frecuentemente, citaba Escritura, citaba palabra de parte de Dios. Es sumamente, hermano, esencial que nosotros, hermanos, nos volvamos a la palabra del Señor. Nos volvamos al consejo de Dios, hermano, como cosa fundamental para nuestro diario vivir. Para corregir, hermano, lo que tiene que ser corregido en nuestra vida. Para aprender a hacer, hermano, las cosas tal y como debemos de hacerlas correctamente. Y para dejar de hacer las cosas que debemos dejar de hacer. Es por eso, hermano, la importancia que existe, hermano, que hay el énfasis, hermano, en la palabra del Señor para el pueblo de Dios. Podamos ser personas, hermano, que nos acabamos Biblias. Había un predicador que decía que le gustaba mucho ver una Biblia, hermano, que esté muchas veces ya desbaratándose la pobre, colgando unas hojas allí, parchada con tape y todo. Decía, porque lo que eso me enseña es que es una Biblia que está siendo usada. Una Biblia que está siendo usada. Pongámonos de pie. Escucha la pregunta que le voy a hacer y conforme a eso vamos a orar. ¿Qué tan apasionado es verdaderamente usted por la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo invierte usted en la palabra de Dios? Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar, oh Dios, confiadamente al trono de la gracia, Señor, y clamar por oportuno socorro. Hay gran necesidad, Señor, en nosotros. Vienen tiempos difíciles, Señor. Tiempos de confusión. Vienen tiempos, Señor, engañosos. Y por ello, Señor, hoy en esta noche, en esta tarde, Señor, nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús.
sentir, Señor, oh Dios, esa necesidad, Señor, diaria de poder meditar, Señor, oh Dios, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar deleite, Dios amado, en las páginas, Señor, de este libro. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Dios amado, que necesitamos ser instruidos. Necesitamos ser enseñados, oh Dios amado, por ti. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a deleitarnos, Padre, el poder conocerte cada día más, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Guarda, Dios, a tu pueblo, Señor. Guarda, Señor, tu iglesia de lobos rapaces, Dios. Ovejas disfrazadas, Señor, de lobos. Hombres, Señor, oh Dios, sin sensibilidad alguna, que se levantarán, oh Dios amado, enseñando doctrinas de hombres. Hombre, ¿cuál es, Señor? Su único Dios, Señor, es su propio estómago. Y no el interés, oh Dios amado, de tu iglesia. Despierta, Señor, oh Dios amado, esa necesidad, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Velar, Señor, por nuestra salvación con temor y temblor, Señor, oh Dios. Poder entender, Señor, oh Dios amado, la importancia, Señor, de tu palabra en nuestra vida. Poder entender la importancia, Señor, de tu instrucción, de tu consejo, Señor, para nuestro diario vivir. Si hubiera algunos, Señor, oh Dios amado, que tiene un sentir frío, Señor, hacia tu consejo y hacia tu palabra, te pido, Señor, como hiciste con aquellos dos mientras tú les hablabas, mientras estaban y eran expuestos a tu palabra, puedas tú, Señor, oh Dios, hacer que sus corazones, Señor, ardan. Que arda, Señor, esa pasión, ese amor, Señor, ese deseo, ese anhelo, esa necesidad, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Adoremos.